Hola, soy el profesor Juan Carlos Pérez. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito, el cual es semejanza de triángulos. Y empezamos. Dos triángulos son semejantes si los ángulos homólogos son congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. Es decir, si tenemos un triángulo ABC cuyos ángulos miden alfa, beta y teta, y además tenemos el triángulo PQR cuyos ángulos también miden alfa, beta y teta, además decimos de que el ángulo A, si mide alfa, y el ángulo P va a ser su homólogo, que también va a medir alfa, entonces podemos decir que los ángulos A y P son congruentes. El ángulo B, que mide beta, y el ángulo Q, que mide beta, también son congruentes. Y el ángulo C, que mide teta, y el ángulo R, que mide teta también son congruentes. Además, los lados homólogos. ¿Quiénes son lados homólogos? AB es homólogo a PQ, BC es homólogo a QR y AC es homólogo a PR. Entonces, diríamos de que AB es a PQ, como BC es a QR, como AC es a PR. Estamos relacionando los lados homólogos, al dividirlos nos da un número real o una constante. Entonces, podemos decir que los lados homólogos son proporcionales. Entonces, en ese caso podemos decir de que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Bueno, un poquito complicado al principio. Pero sin embargo, tenemos tres casos para hacer más simple la situación de semejanza. Casos de semejanza de triángulos. El primer caso nos dice caso ángulo-ángulo. ¿Qué dice este caso? Si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro triángulo, entonces dichos triángulos son semejantes. Esto quiere decir que si tenemos un triángulo ABC y tenemos un triángulo PQR, además el ángulo A mide alfa en el triángulo ABC y el ángulo P mide alfa también en el triángulo PQR. Podemos observar entonces de que el ángulo A que mide alfa y el ángulo P que mide alfa también son congruentes. Por otra parte, el ángulo B mide beta y el ángulo Q también mide beta. Los ángulos B y Q son homólogos. Como tienen la misma medida, entonces podemos decir que el ángulo B es congruente al ángulo Q. Entonces ya no necesitamos saber nada más. Podemos decir directamente de que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Muy bien. Vayamos al siguiente caso, a un ejemplito. Tenemos un triángulo ABC y tenemos un triángulo PQR. El ángulo A del triángulo ABC mide 70 grados y el ángulo P del triángulo PQR también mide 70 grados. Entonces, el ángulo A es congruente al ángulo P. El ángulo B mide 60 grados y el ángulo Q también mide 60 grados. Son homólogos y son congruentes. Podemos decir que el ángulo B es congruente al ángulo Q. Entonces, directamente, miren, tenemos que en el triángulo ABC, el ángulo A mide 70 y el ángulo B mide 60. En el triángulo PQR, el ángulo P mide 70 y el ángulo Q mide 60. Es suficiente para decir de que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Ya no necesitamos saber nada más. Bien, ahora vayamos al segundo caso. El caso lado, ángulo, lado. ¿Qué dice? Si un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo de otro triángulo y las longitudes de los lados que forman los ángulos son proporcionales, entonces dichos triángulos son semejantes. Esto quiere decir que si yo tengo el triángulo ABC y sabemos la medida del ángulo A, que es alfa, y tenemos el triángulo PQR y también conocemos la medida del ángulo P, podemos observar de que el ángulo A del triángulo ABC y el ángulo P del triángulo PQR miden alfa ambos, entonces podemos decir de que el ángulo A es congruente al ángulo P. Además, podemos ver lo siguiente, de que el lado AB va a ser homólogo del lado PQ y el lado AC va a ser homólogo del lado PR. ¿Por qué? Porque son los lados que forman los ángulos, en este caso, los ángulos congruentes. Listo. Entonces, nos dicen de que AB es APQ como AC es APR. Y esto nos va a dar una constante. Quiere decir que son, en este caso, proporcionales. Entonces, eso sería suficiente para nosotros decir de que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Bueno,
Listo. Un ejemplito. Tenemos dos triángulos. El triángulo ABC, cuyo ángulo A mide 60 grados, y los lados que forman este ángulo A miden 16 unidades y 10 unidades. Por otra parte, tenemos el triángulo PQR, cuyo ángulo P mide 60 grados. Observamos que los ángulos son congruentes. ¿Correcto? El ángulo A es congruente al ángulo P. Y los lados que forman este ángulo P miden 8 unidades y 5 unidades. A ver, si vemos lo siguiente, de que 16, que es homólogo con 8, va a ser igual a 10 dividido entre 5. En este caso, 16 entre 8 es 2, 10 entre 5 también es 2. Ah, ya, entonces quiere decir que los lados homólogos son proporcionales. Entonces, esto es suficiente para decir de que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Listo. Tenemos el tercer caso, lado, lado, lado. ¿Qué dice? Si los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados de otro triángulo, entonces dichos triángulos son semejantes. Esto quiere decir que si tenemos el triángulo ABC, no conocemos la medida de sus ángulos, tenemos el triángulo PQR, tampoco conocemos la medida de sus ángulos, pero sin embargo, a ver, acá podríamos ver lo siguiente, de que el lado AB va a ser proporcional a PQ, BC va a ser proporcional a QR y AC va a ser proporcional a PR, que quiere decir que al dividir estos valores nos va a dar una constante. Entonces, directamente podemos decir de que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Vayamos con un ejemplito. Tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo PQR. En ABC tenemos de que AB mide 14, BC mide 16 y AC mide 12 unidades. En el triángulo PQR, PQ mide 7, QR mide 8 y PR mide 6. Entonces, si en este caso nosotros comparamos los lados homólogos, podemos decir de que 14 es a 7, como 16 es a 8, como 12 es a 6. Vemos claramente que 14 entre 7 es 2, 16 entre 8 es 2 y 12 entre 6 es 2. Entonces, ya no necesitamos nada. Podemos decir de que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Listo. Esos son los tres casos de semejanza. Entonces, no necesitamos saber todos los elementos de dos triángulos para decir o darnos cuenta de que son semejantes. No. Podemos ver de que simplemente hay tres casos, ¿no? Si cumple con cualquiera de los tres casos, ya directamente podemos decir de que los triángulos son semejantes. Vayamos con otro ejemplito. Ejemplo, en la figura determinar el valor de X. Tenemos un rectángulo y acá tenemos, a ver, podemos observar que hay dos triángulos. Bien, vayamos a la solución. Volvemos a graficar el triángulo. Y bueno, para hacerlo más fácil, vamos a los vértices de los triángulos, los vamos a nombrar. A ver, a este le vamos a llamar A este le vamos a llamar B, a este de acá le vamos a llamar C, a este otro le vamos a llamar D, y a este finalmente le llamaremos E. Entonces, observamos que hay dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo CDE. Dos triángulos de diferente tamaño, obviamente. Además, podemos observar, miren, de que el ángulo A mide alfa y el ángulo C, en este caso, mide alfa también. A ver, entonces, grafiquemos por partes. Primero el triángulo ABC. Alfa. ¿Quién mide alfa? Alfa mide el ángulo, el vértice A, el ángulo A en este caso, ¿no es cierto? El ángulo recto, en este caso, va a ser B, y el tercer ángulo va a ser C. Además, podemos observar de que el lado AB mide X más 1, allá. El lado AB mide X más 1 y el lado BC mide 4. El lado BC mide 4. Listo, ya terminamos con el triángulo grande. Ahora vayamos con el triángulo pequeño. Volvemos a graficar el triángulo pequeño y observamos, ¿no? El ángulo que mide alfa es C. Entonces, diremos que el ángulo que mide alfa es C, el ángulo recto es D, y el tercer ángulo es E. Listo. Por otro lado, el lado CD mide X menos 2. El lado CD mide X menos 2. Y el lado DE mide 2. El lado DE mide 2. Listo, ya tenemos los dos triángulos. Ahora falta saber si son o no son semejantes. Bueno, aplicamos el primer criterio. Vemos que en el triángulo ABC
el ángulo A mide alfa y el ángulo, en el triángulo CDE, el ángulo C mide alfa. Allá, quiere decir que son congruentes. Por otro lado, acá tenemos que el ángulo B mide 90 grados y el ángulo D mide también 90 grados. Listo. Entonces decimos por el primer caso de que dos ángulos del primer triángulo son congruentes a dos ángulos del segundo triángulo. Por lo tanto, los triángulos ABC y el triángulo CDE son semejantes. Entonces, si son semejantes, podemos decir que sus lados son proporcionales. Esto quiere decir que x más 1 es a x menos 2 como 4 es a 2. Listo. En esta proporcionalidad se nos ha formado una ecuacióncita, ¿no es cierto?, en la cual vamos a tener que determinar el valor de x. Resolviendo la ecuación, tendríamos, en este caso, x más 1 entre x menos 2 es igual a 4 entre 2. Copiamos el primer miembro y dividimos 4 entre 2 es 2. Listo. Seguidamente, copiamos x más 1 y el x menos 2 que divide pasa al otro miembro a multiplicar. Copiamos x más 1 y aplicamos la propiedad distributiva. 2 por x, 2x menos 2 por 2, 4. Todos los x al primer miembro y todos los números al segundo miembro. X, 2x pasaría con menos 2x. Igual, menos 4, 1 pasaría al otro miembro con menos 1. Reduciendo términos semejantes, x menos 2x es menos x, igual a menos 4 menos 1, menos 5. Cambiando de signo a la ecuación, tendríamos de que el valor de x es 5. Muy bien, entonces ya hemos encontrado la solución de, en este caso, que era hallar el valor o determinar el valor de x, que había sido 5. Muy bien. Si te gustó la clase de hoy día, suscríbete a mi canal para recibir más videos sobre los temas, en este caso, de matemáticas.